Incoterms más convenientes para mi importación desde China. En este caso, en su segunda parte. Ya el miércoles pasado, el 7 de agosto, habíamos desarrollado una primera parte sobre este tema de los Incoterms más convenientes para mi importación desde China. Por lo cual, me parece interesante que podamos hacer un breve recordatorio de lo que habíamos conversado en la reunión anterior. En la reunión anterior habíamos hecho una pregunta a quienes estaban sintonizándonos y preguntábamos si los Incoterms eran normas, si los Incoterms eran leyes, si eran usos o prácticas. Hubieron diferentes respuestas dentro de este grupo de trabajo que hicimos el miércoles pasado. Algunos nos respondieron que eran normas, otros leyes, algunos usos y prácticas. Y lo que dejamos por sentado es de que los Incoterms son prácticas, son usos y costumbres. No son leyes, no son normas. No están especificadas en el derecho comercial internacional. No están especificadas en el derecho comercial internacional. Pero nació una nueva pregunta luego de ella, ¿no? Si los Incoterms no son normas ni leyes, ¿por qué ambas partes, el que vende y el que compra, se esmeran tanto en cumplirlas? Si simplemente son prácticos o usos. Pues bien, decíamos que la Convención de la ONU sobre contratos de compra-venta decía lo que vemos en la pantalla, que las partes, vendedor y comprador, quedarán obligados por cualquier uso en que hayan convenido y por cualquier práctica que establezcan entre ellos. Entonces, si tu proveedor chino y tú han convenido un determinado Incoterm, que es un uso, que es una práctica, quedan obligados a cumplirla. Entonces, a partir de ahí, ya se vuelve una obligación. Y eso lo habíamos visto en la clase anterior. Luego habíamos revisado los Incoterms más convenientes para mi operación de importación. Y, por ejemplo, habíamos hablado primero del export, es decir, de cuando nosotros compramos en la puerta del proveedor chino. Y atención, porque un poco más adelante de la ponencia vamos a hablar de la desaparición de este export para el año siguiente. Pero en lo que queda del año aún podemos comprar al proveedor chino en el Incoterm export. ¿Y cuáles eran, digamos, las bondades y no bondades del Incoterm export? Lo repasamos rápidamente. Decíamos, por ejemplo, que a veces voy a comprar en export porque no tengo otra alternativa. El proveedor que he captado en China es tan grande y mi pedido para ellos, desde la óptica de ellos, el vendedor chino, es tan pequeño que ellos no hacen logística para esos volúmenes y no tengo otra que aceptar su export. Eso me daba a mí una ventaja, poder consolidar proveedores. ¿Y a qué le llamábamos consolidar proveedores? Que si yo tengo en China, digamos, dos proveedores, uno en Shanghai y uno en Ningbo, puedo comprar los dos en export, y luego recoger de ambos, juntarlos en un puerto determinado y traer todo ese envío en un solo bill of lading o en un solo windmill y hacer aquí una sola nacionalización. Entonces yo puedo tener varios proveedores en China
juntarlos a todos y les compra a todos en Edgeworth y traerlos a Perú en un solo embarque, pagando un solo costo de nacionalización y teniendo toda la mercancía conmigo en una sola operativa, ¿no? Decíamos también que el Edgeworth a veces también nos va a ser más conveniente porque tenemos una mayor confianza con nuestro propio operador que con el operador de mi vendedor, de mi proveedor chino. Confío más en mi operador a pesar que puede costarme más. Es un tema de confianza que a veces es difícil mapear cuánto cuesta la confianza. Y finalmente habíamos dicho también que de repente elijo el Edgeworth porque me sale más barato asumir la logística por propia cuenta que hacer que mi proveedor chino le sume al precio de venta la logística. Habíamos hablado luego del Incoterm FOB, que es marítimo, cuya versión aérea es el FCA, y en este caso también puedo consolidar proveedores, haciendo que todos me entreguen en un mismo punto de origen la mercancía, y esa también era una ventaja interesante que se tenía. ¿Ok? Recordando obviamente que en este caso tú pones el agente de carga, tú contratas el agente de carga porque tu importador peruano vas a subir el flete hasta el Callao y tu proveedor chino tiene que pagarle a tu agente de carga los gastos de embarque. Otra cosa interesante y conveniente del FOB era que usted, importador peruano, puede tener control sobre los gastos de descarga una vez la mercancía arribe a Callao. Y usted puede saber los gastos de descarga hasta antes inclusive de embarcar desde origen. Lo que no va a suceder si usted compra en CFR, porque si usted compra en CFR, el proveedor le pone la mercancía en el puerto del Callao. Entonces, consolidar proveedores se hace complicado. No tengo control sobre el embarque y tampoco sobre los gastos de descarga, puesto que yo no he contratado a la gente de carga para traerlo a Callao. Voy a tener que supeditarme a los costos de descarga de la gente contratado por mi proveedor chino. Y lo mismo pasaba en el CIF, ¿no? Adicionando que el seguro que me vende el proveedor, no necesariamente, porque no lo dice la Cámara de Comercio Internacional, no necesariamente el seguro tiene que ser a todo riesgo, ¿no? Puede ser un seguro que cubra solo algunas cosas y el proveedor está cumpliendo con el CIF. Entonces, también por ahí es mejor que usted, importador, tome su propio seguro para que usted mismo sepa todo lo que ese seguro cubre y lo que no cubre. Entonces, en conclusión, para nosotros, como importadores peruanos, nos conviene importar de China en Edgeworth o en FOB, porque tenemos más control de costos, más control operativo. Esa fue la conclusión a la que llegamos en la clase anterior, para quienes de repente no tuvieron la oportunidad y para quienes nos estamos juntando nuevamente a refrescar un poquito lo que vimos la semana pasada. ¿Ok? Antes de entrar a lo que vamos a ver de lleno hoy, quisiera saber si podemos entrar a una pequeña ronda de preguntas. No sé si alguien de los que estamos reunidos aquí, Alex, Alexandra, Carlos, Diana, Fátima, Ferretería Cero, Fidel, Jimmy, Catherine, Pedro, Rosa, Stephanie, Víctor, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, para empezar aquí una mini ronda de preguntas y continuar con el desarrollo del tema. Yo aquí los leo gustosos. A ver, Jimmy nos dice, ¿por qué va a desaparecer el Incoterm Edgeworth? Bueno, a ver Jimmy, sucede que los Incoterms son creados y redactados por la Cámara de Comercio Internacional. ¿En función de qué? En función de lo que ellos piensan que es lo correcto y lo que luego la práctica les va mostrando. Por eso, desde el año 28 del siglo pasado, del siglo XX, a hoy,
ha habido muchísimas variaciones de los Incoterms, siempre, digamos, tirado hacia la reducción de los mismos, ¿no? Entonces, la Cámara de Comercio Internacional ha creído conveniente retirar el network y más bien hacer aparecer, atención, y en un momento más lo vamos a ver, dos versiones de FCA. Ok, Jimmy, creo que parcialmente te he respondido y estoy seguro que cuando entremos ahorita en Incoterm 2020 sentirás que te he respondido mejor, espero que sea así. Tenemos otra pregunta. Cuando pides en FOB, llega hasta la puerta de tu casa, nos dice aquí un compañero, ¿no? No, FOB significa Free On Board y quiere decir que cuando yo le compro al proveedor en FOB, el proveedor chino me coloca el producto en un puerto de origen chino. Shanghai, Ningbo, Foshan, ¿no? El proveedor chino me coloca la mercancía en un puerto de origen en China. Y yo como importador arranco la logística desde el flete internacional a Perú y luego la nacionalización y el traslado interno a mis instalaciones. ¿Tenemos más preguntas? Por favor, agotemos todas las preguntas referentes a esta primera parte que hemos visto hoy para poder continuar de manera progresiva. ¿Tenemos más preguntas? Víctor nos dice con respecto al seguro qué costos tiene y cuántos hay. Los seguros son, Víctor, bastante diferentes. Tú puedes tomar un seguro individual, es decir, por cada importación que tengas. Pero si, por ejemplo, ya tienes un programa de importaciones, o sea, importaciones que se van a dar en concreto a lo largo de un periodo, puedes tomar una póliza flotante, es decir, en una sola gestión asegurar las importaciones presentes y las futuras. Y digamos que el costo del seguro, más o menos, el mercado está entre el 0.3 y el 0.5% del valor que se quiere asegurar. Por ahí va el tema, Víctor. Por ahí va el tema. Estoy seguro que más adelante nos programarán un tema de seguros y nos explayaremos mucho más. Carlos, buenísima pregunta. ¿Los seguros son obligatorios? No, un seguro no es obligatorio, Carlos. Si tú gustas, tú como importador, si tú quieres, aseguras tu carga. Si no, no la aseguras. El problema de no asegurarla es que ante un siniestro no tienes ninguna resolución económica. Salvo que el siniestro ocurra en algún lugar de la logística donde todavía, según el Incoterm, era responsabilidad del proveedor. Pero si el siniestro ocurre en un lugar de la logística donde el proveedor ya no tiene responsabilidad, va a ser imposible que se te pueda resarcir económicamente. Entonces, no son obligatorios, pero son súper recomendables, Carlos. Yo te recomiendo que si ya estás importando, vas a empezar a importar, tomes seguro. Tu pregunta está buenísima porque siempre hay una idea entre la obligatoriedad o no del seguro, ¿no? ¿Qué más preguntas tenemos, chicos? Vamos, están muy buenas las preguntas. ¿Alguien más se anima a preguntar? Muy bien. Si no tenemos más preguntas, entonces continuamos. Ok.
A ver, fíjense, em, ya empezó a entrar desde el año pasado incluso modificaciones a nuestra ley general de aduanas, ¿verdad? Nuestra ley general de aduanas, decreto legislativo 1053, está siendo modificado de manera progresiva a través del decreto legislativo 1433. Se han dado algunos cambios en septiembre del año pasado, algunos cambios en mayo de este año y algunos cambios más o los definitivos, o la gran mayoría de ellos se darán a fines de este año. Uno de los conceptos nuevos que aparecen en ese decreto 1433 que modifica a la Ley General de Aduanas y que va a estar en vigencia a partir del 31 de diciembre es el operador de transporte multimodal internacional. Primero lo voy a leer y luego lo vamos a interpretar. Lo voy a leer tal cual. Y eso lo pueden encontrar en la modificatoria del decreto legislativo 1433, artículo 19, inciso C. Está bien, hacer una pregunta de la clase. El operador de transporte multimodal internacional es el que por sí o por medio de otro que actúe en su nombre celebra un contrato de transporte multimodal en virtud del cual expide un único documento de transporte multimodal asumiendo la responsabilidad de su cumplimiento. El operador de transporte multimodal actúa como principal, no como agente, o por cuenta del expedidor o de los porteadores que participan en las operaciones de transporte multimodal y cuentan con la autorización de la entidad pública correspondiente. A ver, fíjense, voy a darles un ejemplo para luego ir a la interpretación que a veces nuestra ley es redactada en su redacción. Los transportistas internacionales, con la llegada de este concepto en la modificatoria de la Ley General de Aduanas, están preparando un nuevo servicio que probablemente desde el próximo año veamos de manera masiva, integrándose a las opciones que desde ya existen de transporte con origen China. ¿Y cómo es esto? Pues de la siguiente manera. Fíjese, se está empezando a diseñar una ruta que vaya por avión, ¿verdad? Que vaya por avión de China a los Estados Unidos, por avión, de China a los Estados Unidos. Hablamos ahí de un tránsito de 2 a 3 días. De 2 a 3 días. Tránsito aéreo de China a Estados Unidos. Más o menos de 2 a 3 días. ¿Ok? 2 a 3 días. Y luego, un tramo marítimo de Estados Unidos a Perú. Un tramo marítimo de Estados Unidos a Perú. Que en promedio hablamos de unos 14 días. ¿Ok? En 14 días. Vamos a poner algunos nombres para de repente hacerlo más didáctico. Digamos, esto va a ser Shanghai.
Esto de aquí va a ser Miami. Y este va a ser Callao. Entonces, va a empezar a salir al mercado un servicio aéreo Shanghai-Miami, 2 o 3 días, y Miami-Callao, 14 días. ¿Y esto para qué? Esto para tener un transit time total de aproximadamente 17 días. Con una tarifa, ¿correcto? Con una tarifa más económica, obviamente, que un aéreo total, que un aéreo al 100% de Shanghai a Callao. ¿Correcto? Entonces estamos hablando, digamos, de un híbrido, ¿no? Entre traer la carga aérea o traerla marítima. Estamos hablando de un híbrido, de un transit time eh, mayor al aéreo, pero menor al marítimo típico. ¿Verdad? Porque cuando hacemos un tránsito China-Callao, lo mínimo son unos 28 días. Aquí estamos hablando de 17, casi 2 semanas menos. Si lo hago 100% aéreo, claro que lo traigo en 6 días, pero es carísimo. Entonces, aquí se va a instalar un híbrido más rápido que el marítimo, pero obviamente menos rápido que el aéreo, con una tarifa eh, más económica que la aérea, pero no más económica que la marítima. Entonces se establece como un híbrido ahí. Y eso es, en un ejemplo práctico, lo que la ley nos quiere decir, o la modificatoria nos quiere decir en este artículo 19, inciso C. Porque dice, fíjense aquí, dice, celebra un contrato de transporte multimodal, no dice varios contratos, dice un contrato de transporte multimodal, asumiendo la responsabilidad de su cumplimiento. ¿Ok? Y expide un único documento de transporte. Por lo tanto, si de aquí sale con guía aérea, llega aquí con guía A. O si de aquí sale con BL, llega aquí con BL. Porque es un transporte multimodal. ¿Ok? Asumiendo la responsabilidad de su cumplimiento. Entonces, el agente que tú contrataste aquí es el mismo y es el mismo responsable hasta llegar a Callao. A pesar que has cambiado de avión a barco, sigue siendo el mismo agente que partió de este punto. Y sigue siendo el mismo documento de transporte que nació en este punto. ¿Ok? Entonces, transporte multimodal para aplicar los Incoterms multimodales que son los que van a quedar vigentes, el FCA, el CPT y el CIP. ¿Ok? Muy bien. Me gustaría entrar a una segunda ronda de preguntas referente a este diseño de ruta multimodal. A ver qué tal les parece. Opiniones, preguntas. Me gustaría alguno de sus comentarios.
A ver, Jimmy nos pregunta, ¿este tipo de transporte va a ser opcional según los Incoterms a usar? Claro, el tipo de transporte siempre va a ser negociable, es decir, si tu proveedor te vende con flete, él te ofrecerá el multimodal y tú lo aceptarás o no. Si te lo vendes sin flete, está en tu potestad decidir, hacer un multimodal o no. Por ejemplo, ya hablando de los Incoterms 2020, si le compras en FCA, tú tienes la decisión de hacer un multimodal. Si le compras en CPT o en CIP, va a ser él el que va a poner ese transporte, sea multimodal o no. Pero tú también puedes sugerírselo, ¿no? Tú puedes decirle, mira, ya, véndeme con flete incluido, pero que sea multimodal, para hacer menos tránsito, ¿no? O como te vuelvo a repetir, cuando tú compres en un Incoterm como FCA, donde tú asumes el flete, tú decides este transporte multimodal. Espero haber respondido tu consulta, Jimmy. Muy bien. Todo esto eh, ya se va a empezar a dar en el marco de los Incoterms 2020, ¿verdad? Ustedes saben que los Incoterms desde el año 80 se van renovando cada 10 años. La Cámara de Comercio Internacional los revisa cada 10 años para reducir los que son poco prácticos, la diferencia entre la teoría y la práctica, para crear algunos nuevos y así, ¿verdad? Tratar de volver siempre el comercio mucho más dinámico en pro tanto de vendedores como de compradores. A partir del 1 de enero del próximo año tendremos entonces los Incoterms 2020. ¿Cuáles son los principales cambios que van a suceder? En función al título de nuestra charla, que es los Incoterms más convenientes, ¿ah? O sea, ojo, que la explicación que les voy a dar ahora va en función de eso, ¿ah? No, esta no es una clase de todos los Incoterms 2020, tendríamos que programar otro tema para tal fin. Para el 2020 serán eliminados el Ellsworth, el FAS y el DDP. Entonces, ya no va a existir de una manera rígida el Ellsworth en la puerta del vendedor, sino que ahora la ausencia de este Ellsworth, que ya no va a estar, la ausencia del Ellsworth va a ser de alguna manera complementada, mejorada, cuestión de gustos, por dos Incoterms, el FCA 1 y el FCA 2. FCA 1 y FCA 2. ¿Y cuáles van a ser las diferencias? A ver, hablemos del Ellsworth en relación al FCA 1. Por eso estoy trazando esa línea. En la versión aún vigente, que es la 2010, comprar en Ellsworth significa que tú, contratando a tu operador logístico, pones un camión en la puerta del proveedor chino. Y el personal logístico que tú has contratado, tiene que subir la carga de la puerta del vendedor a la unidad de transporte. Es decir, ese ejercicio de subir la mercancía de la puerta del proveedor hacia la unidad móvil que va a ser el tránsito interno en China,
En network es responsabilidad del comprador. Entonces, cuando se compra en network en la actualidad, contratas un operador, ese operador pone un camión, digamos, en limbo, y son el personal de esa misma unidad las que cargan la mercancía a la unidad móvil para hacer el tránsito hacia puerto o aeropuerto, ¿no? Dependiendo de la vía que se vaya a utilizar, porque el network es, aún no muerto, es multimodal. Pero ahora, ¿qué va a suceder? Al desaparecer el network, entra como una especie de reemplazo el FCA1. ¿Y qué hace el FCA1? El FCA1 va a obligar al proveedor chino, al vendedor, lo va a obligar a cubrir la operativa y los costos de subir la mercancía a la unidad móvil que ha puesto el importador. Entonces, a partir del 2020, si tú compras en FCA1, tu operador logístico va a llegar con la unidad móvil a la puerta del vendedor y es el vendedor el que por su cuenta y riesgo va a subir la mercancía a esa unidad móvil. ¿Quiere decir esto que el proveedor te recargará más costos que en el network? Probablemente sí. O sea, probablemente el próximo año ese precio network que tú tenías con tu proveedor suba, porque ahora tiene que pasar la mercancía a la unidad móvil que tú has puesto allá en origen. Y también va a aparecer el FCA 2. Y el FCA 2 significa ya no en la puerta del proveedor, sino en otro lugar, convenido por ambos. De repente puede ser en la puerta del almacén aéreo o en la puerta del almacén marítimo. En ese caso, el proveedor chino, por su cuenta y riesgo, va a trasladar la mercancía de su local a las puertas del almacén aduanero, aéreo o marítimo. Pero solamente va a estar obligado a llegar hasta ese punto. El paso de la mercancía a la unidad contratada por el importador en origen será responsabilidad del importador. Entonces vamos a tener ahí dos esquemas. Un esquema donde el importador recoge en la puerta del proveedor, pero el proveedor asume la responsabilidad de subirlo a la unidad móvil. Y una segunda donde proveedor y comprador concuerdan en otro punto diferente a la puerta del proveedor, y el proveedor está obligado solo a llegar físicamente hasta ahí, pero el trasegado hacia la otra unidad es cuenta y riesgo del importador. Eso es lo que vamos a ver a partir del próximo año. Pero el próximo año también nos trae un Incoterm nuevo, el CNI. El CNI, que dándole algún tipo de traducción va a terminar siendo costo más flete. ¿Ok? Costo más flete. A ver, recuerda, antes teníamos o seguimos teniendo el CFR, que es de alguna manera FOB más flete. Y tenemos el CIF, que es el FOB más el flete más el seguro. Este CNI viene a ser un híbrido entre estas dos mezclas y sería más o menos un FOB más seguro. Es decir, si tú le compras al proveedor chino el CNI, él lo pondrá en el lugar que convenga
más un seguro internacional por el transporte. Pero un seguro internacional por el transporte que tú, importador, vas a poner por tu cuenta y riesgo. Es decir, que en el CNI el proveedor cubre todos los gastos de origen y el seguro internacional. Pero la travesía, el viaje internacional, lo asume el importador. Entonces viene a ser alguna especie de intermedio entre el CFR y el CIF. CNI, FOB más seguro. Y se mantienen nuestros clásicos caballos de batalla, vamos a llamarlo así, FOB, CFR, CIF, CPT y CIF. Podemos concluir en esta parte que me seguirá siendo conveniente el FCA 1, el FCA 2 y el CNI. ¿Por qué el FCA 1 y FCA 2 seguirá siendo ok para mí el próximo año con la nueva versión 2020? Porque voy a poder consolidar proveedores, lo que ya habíamos hablado, porque voy a tener el control del tránsito internacional, ¿verdad? Voy a tener el control del tránsito internacional, voy a tener el control de los gastos de descarga. Sigo manteniendo ese control en estas versiones. El CNI está ok porque me permite lo mismo que el FCA 1 y 2, pero tengo que tener cuidado con el seguro. Es decir, que ese seguro cubra todo lo que yo necesito que cubra y a un costo que yo no puedo conseguir, pero a mi proveedor sí. De darse así, te conviene el CNI. Entonces, ¿cuándo nos convendrá este nuevo contra el CNI? Nos convendrá cuando el seguro tenga una buena cobertura, una cobertura que satisface nuestra necesidad a un costo menor que el que yo puedo conseguir, porque si no, para tal caso, me consigo mi propio seguro. ¿Ok? Y este CNI va a tener las bondades del FCA que nos permitirá consolidar proveedores, controlar el tránsito internacional y controlar los gastos de descarga. Lo único que nos podría desanimar a no usar CNI son las condiciones y el costo del seguro, que de repente, por mi propia cuenta, los podría yo conseguir. Dios los bendiga grandemente y hasta entonces.